¿Alguna vez se han preguntado cómo las bacterias, esas pequeñas pero increíbles formas de vida, son capaces de multiplicarse en tan poco tiempo? La clave de este proceso radica en la replicación del ADN, un mecanismo fundamental que permite a las células procariotas duplicar su material genético de manera precisa y eficiente. La replicación del ADN en procariotas se caracteriza por ser un proceso semiconservador, bidireccional y semicontinuo que ocurre en el citoplasma celular y se inicia en un único origen de replicación. Características principales de la replicación del ADN en procariotas. Semiconservadora. Cada nueva molécula de ADN resultante contiene una cadena original parental y una cadena recién sintetizada. Bidireccional. La replicación avanza en ambas direcciones desde el origen de replicación, formando dos horquillas de replicación que se desplazan en direcciones opuestas alrededor del cromosoma circular. Semicontinua. La síntesis de las dos cadenas complementarias se realiza de manera diferente. Una cadena líder se sintetiza continuamente, mientras que la otra, retrasada, se sintetiza en fragmentos cortos llamados fragmentos de Okazaki. Origen de replicación. La replicación comienza en una secuencia específica del cromosoma bacteriano, llamada origen de replicación. Enzimas clave. La replicación involucra varias enzimas, incluyendo la ADN polimerasa, la helicasa, la primerasa y la ADN ligasa, que trabajan en conjunto para sintetizar las nuevas cadenas de ADN. Ubicación. A diferencia de las eucariotas, la replicación en procariotas ocurre en el citoplasma, ya que no poseen un núcleo definido. La replicación es bidireccional y se origina en un único origen de replicación. Tiene lugar en el citoplasma celular. La síntesis ocurre solo en la dirección 5-3. Las hebras individuales del ADN se fabrican en diferentes direcciones, produciendo una hebra líder y una rezagada. Las hebras rezagadas se crean mediante la producción de pequeños fragmentos de ADN llamados fragmentos de Okazaki, que eventualmente se unen entre sí. Cuando una célula va a dividirse, debe repartir su material genético entre ambas células hijas. Para que no se pierda información genética, este ADN debe copiarse previamente. En las células eucariotas, esto ocurre en la fase S del ciclo celular, en el núcleo, durante un proceso conocido como replicación o duplicación del ADN. La replicación ocurre de una manera similar en procariotas y en eucariotas, con ligeras diferencias. Esta replicación es semiconservativa, lo que significa que en cada doble hélice que se ha formado, una de las hebras es vieja y la otra es nueva. Vamos a empezar con la iniciación de la replicación tomando como referencia a la bacteria Escherichia coli. El ADN de esta bacteria es un cromosoma circular. En este cromosoma existe un punto, una zona en la cual va a empezar la replicación. En ese punto, la doble hélice se va a abrir y se va a formar una burbuja de replicación. Y esta apertura va a ocurrir en los dos extremos de la burbuja hasta completar todo el cromosoma. Cada uno de los extremos de la burbuja que se está abriendo se conoce como horquilla de replicación. Y como se abre en ambas direcciones, se dice que la replicación es bidireccional. En cada horquilla de replicación van a actuar un conjunto de enzimas que se van a asociar formando un complejo enzimático que va a ir avanzando progresivamente. En primer lugar, va a actuar la enzima helicasa, que se encarga de romper los enlaces de puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras. Acto seguido, actuarán las enzimas topoisomerasa y girasa. Al separarse las dos hebras de la doble hélice en los extremos que todavía permanecen unidos, se puede producir superenrollamientos que desestabilizarían la estructura. Para evitar estos superenrollamientos, estas enzimas van a romper la cadena, la van a girar y la van a volver a unir, deshaciendo las nuevas vueltas que se pueden haber formado. Al mismo tiempo, en las hebras separadas, recién separadas, van a aparecer unas proteínas llamadas SSB o proteínas de unión a ADN de cadena sencilla, que se van a unir a estas y van a impedir que se vuelvan a unir de forma espontánea a través de puentes de hidrógeno y así, manteniéndolas separadas, van a permitir a la estructura que replique el ADN poder trabajar.
Una vez separadas las dos hebras, va a actuar la enzima encargada de la lectura de la secuencia de nucleitos de la fabricación, de la secuencia complementaria, tanto de la hebra superior como de la hebra inferior. La enzima que se encarga de la lectura de la síntesis de dichas hebras se llama ADN, polimerasas, y necesitan para trabajar nucleitos trisofato de cada uno de los tipos que representa el ADN, guanina, adenina, citosina y timina. La polimerasa va a ir recorriendo la hebra que le sirva de molde y va a ir seleccionando el nucleito correspondiente, complementario, al que tiene la hebra y lo va a ir uniendo unos con otros formando una cadena complementaria. En el H. coli se ha encontrado tres tipos de ADN: la polimerasa 1, la 2 y la 3. La que se encarga principalmente del proceso de replicación va a ser la ADN polimerasas 3. La ADN polimerasa 1 va a tener otra función, la de desgarrar el ARN y rellenar huecos con ADNs después del papel de ADN. Polimerasas 2 va a consistir en reparar ADN que pueda haber sufrido ciertos daños físicos. Finalmente va a actuar la enzima ADN ligasa, que va a unir los fragmentos que quedan separados de ADN en la cadena recién sintetizada. Este proceso de síntesis se conoce como enlogación. El ADN polimerasa representa dos limitaciones o inconvenientes. En primer lugar, solo es capaz de leer una cadena de ADN que le sirva de molde en sentido 3' y 5', y por tanto la nueva hebra complementaria va a ir sintetizando tendrá el sentido de 5' y 3'. Esto va a dar lugar que cuando la doble hélice se abre, una de las dos hebras sí que va a tener la dirección a la cual pueda ir trabajando de forma continua. El ADN polimerasa. A dichas hebras se le llama la hebra conductora o líder, a la hebra opuesta que se le conoce como hebra retardada. En el caso de la hebra retardada, la lectura no puede hacerse de forma continua. La polimerasa va a ir recorriéndola en dirección opuesta en formas de tramos. A esos tramos se le conoce como fragmentos de Okazaki. La segunda limitación que presenta la polimerasa es que no puede empezar a sintetizar una cadena a partir de cero, ya que lo que esta enzima hace es buscar un desoxirribonucleico con un hidroxio unido al carbono tercer primer, que se encuentra libre, y en este grupo va a formar un enlace fosfato con el grupo 5' del nucleótido siguiente. Por lo tanto, debe existir un nucleótido al cual se le pueda unir mediante este enlace fosfato. El nucleótido de la nueva cadena implica que tiene que actuar una enzima adicional. En este caso, se trata de un ARN polimerasa, que sí tiene la capacidad de empezar a ensamblar nucleótidos a partir de cero. Esta polimerasa se le llama primasa y va a dar lugar al inicio de la síntesis. De manera que cuando se separe el ADN, la primera polimerasa en actuar es una primasa. Lee la cadena molde y sintetiza un pequeño fragmento de ARN complementario al ADN para posteriormente separarse de la cadena y dejarles la síntesis a la ADN polimerasa. La ADN polimerasa se incorporará y empezará a unir de esos ribonucleótidos al último ribonucleótido del fragmento creado por la ARN polimerasa. A esos fragmentos se les llama cebadores. De esta manera vamos a tener que en la hebra líder aparece un único primer y toda la demás síntesis de ADN es continua. Y en la hebra retardada van a aparecer distintos tramos o fragmentos de Okazaki, y cada uno de ellos va a presentar un pequeño primer o cebador mientras está produciéndose esta replicación. La ADN polimerasa 3 va a ir eliminando los fragmentos de ARN y los va a ir sustituyendo por ADN. Y finalmente va a actuar la enzima ligasa, que unirá el último nucleótido del fragmento reconstruido de ADN con el primer nucleótido que había de la cadena sintetizada por la ADN polimerasa 2. Este proceso concluirá cuando todo el ADN
se haya copiado en ambas cadenas y terminen por separarse ambos cromosomas.